reiniciar la conferencia sobre geografía. No la voy a dejar a un lado. Después vendrá el profesor Walter Troncoso, que es nuestro director del Instituto Panamericano, y así por el estilo. Hay algunos homenajes que tenemos que hacer en el campo de la geografía, porque de la historia está muy claro. El profesor Cucurulo, Dato Pacán Perdomo, y otras personas que no eran geógrafos, pero que contribuyeron mucho con la propia geografía. El propio Marcano hizo mucha geografía también. Así que yo le agradezco mucho su presencia, y nada, vamos entonces a conocer la reseña de los aportes de Werner Félix. Werner Darío Félix, oriundo de Cabral, provincia de Barahona, se ha destacado como abogado, historiador y catedrático universitario. Ha impartido cátedra en las universidades OIM y Pucamaima, así como en el Instituto de Formación Diplomática y Consular INESDIP del Ministerio de Relaciones Exteriores. También se ha desempeñado como director de revisión de técnicas legislativas del Senado de la República. En la actualidad es miembro del número de la Academia de Historia de la República Dominicana. Entre sus publicaciones se destacan Historia de los cambios de nombre de los pueblos en la República Dominicana, la división político-territorial dominicana entre 1944 y 2004, la historia de Barahona 1801 al 1900, entre otras. En este punto solo nos queda ceder la palabra a nuestro expositor, Werner Félix. Con el tema de la conferencia. Buenos días. De verdad que no voy a mencionar todos los nombres de los presentes, ya los hemos mencionado, pero de verdad que no voy a negar lo siguiente. Al entrar al museo fue para mí una especie de emoción, porque aunque soy de Cabral y me crié en Cabral, con mi tío Telito, como yo, hemos venido al museo desde el año 81, yo tenía como 5 o 6 años, o 7, y hemos sido testigos de la evolución con mi querido amigo José Guillermo Guerrero Sánchez. Antes de todo, ya que el profesor lo mencionó, conocí al maestro Guerrero, porque fue profesor mío de la cátedra de antropología, ¿verdad, profesor? Cuando estudiaba historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por allá, por el año 2001, hace 20 tantos años, y al profesor aquí presente, don Juan Bolívar, que fui profesor de geografía en 2 ocasiones durante ese gratísimo inicio en la universidad, que hemos conservado una extraordinaria amistad. Y la verdad es que entrar al museo y ver este escenario extraordinario, ¿verdad?, emociona y nos da esperanzas, principalmente ante tanta necesidad que tenemos para desarrollarnos y para poder revitalizar nuestros espacios culturales. Hoy me toca hablar de la historia de la división territorial dominicana. Este nombre no es mío, no es nuestro. Precisamente así mismo se llama un trabajo publicado por Vicente Tolentino Rojas en el año 1943, que recorrió la historia de la división territorial entre 1493 hasta ese año. Lo que hice fue dar la continuidad a este trabajo en 2004 y hice un trabajo de división territorial dominicana entre el 44 y el 2004, fue una continuidad de 60 años, tratando de más o menos señalar cómo se llegó a dividir el país. Los enfoques posteriores en torno a los criterios políticos y cómo se desarrolló la división política, que no fueron necesariamente explicados por Vicente Tolentino Rojas ni por mí, fueron desarrollados un poquito en otro trabajo que el profesor Guerrero también fue el prologuista, que fue Historia de los cambios de nombre de pueblos, en el que allí pues comenzamos a desarrollar lo que es la hipótesis de las causas políticas de los cambios de nombre, más allá de la propia toponimia y de la propia creación de unidades territoriales. En otras palabras, la división territorial dominicana no es pacífica, sino que es el resultado
de la dinámica política, de la dinámica social, de la historia dominicana, y tanto su nomenclatura característica como todo lo que le compone es propio de la dinámica de esa historia. Y la división en sí es también el resultado de las diferentes etapas vividas durante el siglo XIX. Por lo tanto, conocer la historia de esta división necesariamente nos va a nosotros a permitir comprender el por qué tenemos hoy la división que tenemos. Y no solamente comprenderlos, sino reevaluarlas. Y al final veremos cómo esta división pues, se ha decantado por otra naturaleza de división. Trataremos de dividir la conferencia o el conversatorio, no sé cómo llamarle, en varias etapas, y una de ellas es precisamente cómo evolucionó desde 1493 hasta 1844, y luego cómo en cada etapa también la política y el interés económico ha permeado en torno a la creación de división territorial. Hay un enfoque que no se puede dejar de lado, es que esta división territorial también tiene muchos componentes del tema haitiano, principalmente cuando se relaciona con los nombres de estas unidades territoriales en la frontera, la creación de las propias unidades territoriales en la frontera y los cambios de 243 nombres que se produjeron entre 1943 y 1958. 253 por ley, porque muchos más se hicieron de otra manera. Entonces, más o menos ese es el contexto que trataremos. Veremos cómo lo podemos desarrollar lo más sucinto posible para nosotros crear escenarios también de análisis más adelante. Bien, ¿qué es la división territorial? ¿Y por qué existe la división territorial? ¿Qué es el contexto de la división territorial que tenemos hoy? La división territorial podemos definirla como las unidades administrativas en que se divide cada país desde el punto de vista político y con la finalidad de optimizar la organización territorial, la distribución de los gobiernos locales y el ejercicio de los derechos de las personas. Es una visión muy actualizada, pero también en el pasado era igual, o sea, la creación de cabildos respondía a estos mismos criterios, solo que este ejercicio de derechos era limitado a ciertas clases, incluyendo los inicios de la República, en el que hasta 1858 los ciudadanos que no sabían leer y escribir no tenían derecho al voto. Y las mujeres mucho menos. Ustedes saben que ahora el índice de este mes cumplimos ¿cuántos años son? Del 42, 80 años de que asistimos al voto de la mujer, mucho menos la mujer en Italia. Imagínense ustedes quiénes eran los que tenían ese derecho al ejercicio de la participación política en los cabildos. ¿Cómo es la división territorial en el año 2022? Nosotros hoy contamos con un distrito nacional, una provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes. Hoy tenemos 31 provincias, un distrito nacional, 158 municipios y 232 distritos municipales. Al final vamos a ver cómo hemos llegado a este fenómeno, por qué. Cómo hemos llegado a esta atomización en 48.000 kilómetros cuadrados y por qué. Hablemos un poco ya de los fenómenos históricos. La división territorial dominicana está marcada en principio por la idea de la división en los de cacicazgos que tenían los taínos. Nosotros tenemos una división clásica aceptada por la historiografía dominicana y por la mayoría de los historiadores. De hecho, es la división que se enseña en las escuelas, que es la división que sostiene que existían unos 5 grandes cacicazgos: Marién, Maguana, Higüey, Jaragua y Magua. Creo que está aquí. Aquí está. Sin embargo, esta división territorial de Taína es una división territorial que no era de los taínos, es una división territorial de los españoles y no de todos. No de todos. Esta es una división territorial imaginada
por los cronistas, imaginada por los cronistas, para proyectar un escenario a partir de cierto control que tenían los caciques que la caracterizaban. Esta división territorial es el resultado precisamente de la idea de Pedro Francisco Javier de Charlevoix, no sé cómo se pronuncia bien, que se escribe Pierre-François Javier Charlevoix. Publicado este libro en 1731, y desde esa fecha se comienza, ¿verdad?, a aceptar esta división. Sin embargo, no es la única. Y de hecho hay otras divisiones que, si se estudia detenidamente, puede dar reflexión. Ya lo publicó Bernardo Vega en su libro Los Cacicazgos de la Española. Para precisamente Bartolomé de las Casas, que se toma como referencia para otras construcciones, como el caso de Trujillo, de Enriquillo y demás, tiene otra idea, otro criterio de una división territorial. La divide, Bartolomé de las Casas la divide en Marién, La Vega, Maguana, Jaragua e Higüey. Coincide un poquito con Chelagua en lo que tiene que ver con el Marién, Jaragua y Higüey. Hay una coincidencia, pero Andrés Morales, quien también fue maestro, estuvo presente en todo lo que es la división territorial, tiene una división diferente. Casualmente 5 cacicazgos también: Caicimú, Caijabo, Bainoa, Huacayarina y Huabo. Estas prácticamente no se conocen. ¿Por qué razón? Porque la división territorial aceptada y así divulgada ha sido la que tenemos aquí, que es la que nos ha legado Charlevoix, y es la que se enseña en las escuelas, y también, ¿verdad?, ya la más divulgada. Esta división territorial también tiene muchísimas otras diferencias, porque el propio Las Casas hace una descripción de 27 taínos menores, los que sin embargo son diferentes a la descripción que detalla Charlevoix y también Andrés Morales. Esta división pues no es única, como podemos ver, por lo tanto hay que emplearse más a fondo. Yo no tomo partido en cuál de ellas me quedo, no tomo partido, aunque puedo decir que para mí una de las más aceptadas es la de Bartolomé de las Casas, para mí, pero eso ya es una opinión, ¿verdad?, muy personal. En el tema de la división, principalmente por la importancia de La Vega, por las características que se dieron en la zona y sobre todo por Jaragua. Si nosotros estudiamos a Jaragua era para la época una de las divisiones territoriales de mayor número de habitantes, paradójicamente, en comparación con el presente, de mayor número de habitantes que tenía el territorio entonces. A partir de las descripciones de aldeas que hizo Diego Méndez en su recorrido. Hay que recordar que Diego Méndez recorrió la zona varias veces, una de ellas en el último viaje de Colón, cuando viajó desde Jamaica hasta Santo Domingo, entrando por Cabo Tiburón y llegando a pie a Santo Domingo. O sea, una experiencia bastante interesante. La división territorial indígena, por ejemplo, ahí, porque ya esto inmediatamente llegaron los españoles, esto cambia. Y ya en el 1501 teníamos una división territorial nueva. Los españoles lo que hicieron fue que introdujeron en el territorio su propia división. ¿Cuál era su característica básica? El cabildo, o sea, el ayuntamiento, y eso fue lo que implementaron. Y el cabildo se fue expandiendo en el territorio, ya en la colonia española. Inmediatamente llegan los españoles. Ya hacia 1494 se crea, ustedes ya lo saben, en 1493 se crea el primer cabildo, y con él se van implantando los modelos de administración local, entregándoles su ejido, o sea, la administración con el alcalde o con los regidores. Ya expliqué más o menos la característica de lo integrado. Hacia 1501 teníamos solamente 6. Estos eran Santo Domingo, La Isabela, La Vega, Concepción de la Vega, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y Bonao. Solamente teníamos 6, pero en los años siguientes los cabildos se expanden
precisamente por la expansión que inició Bando hacia 1502, cuando pues termina con lo que se conoce como la matanza de Jaragua, luego la conquista de Higüey. Entonces, todo este fenómeno hace un cambio, y ya hacia entre 1504 y 1503 se agregan nuevas áreas, como es Santa María de la Verapaz, que es hoy donde está el asiento de Puerto Príncipe, Salvatierra de la Sabana y Villanueva de Yaquimo. Luego se agregaron Asua, se agregó San Juan, hasta que en el 1507 hay una estabilización de las ciudades y se blasonan, y ya entonces pasan a ser ciudades y villas con unas características bien definidas. Estos eran Santo Domingo, Concepción de la Vega, Compostela de Asua, Santiago de los Caballeros, La Buenaventura, San Juan de la Maguana, Puerto Plata, Bonao, Puerto Real, La Verapaz, Salvaleón de Higüey, Villanueva de Yaquimo, Salvatierra de la Sabana, Santa Cruz del Ceibo y Lares de Guajaba. Esta división territorial que tenemos hacia 1507, ya blasonada, no se sostuvo. Precisamente entre 1517 y 1530 se produce la expansión hacia el continente, comenzando con México, luego con Perú. Esta expansión llevó a, diríamos, el vaciado de la población de la zona costera sur, la zona sur, o sea, desde Asua, Yaquimo, desde Salvatierra, parte de la zona de Santo Domingo, se comenzaron a embarcar. Hay que recordar que Diego Velázquez se fue a Cuba, pero, Dios mío, Hernán Cortés parte a México, que era el alcalde de Asua, Hernán Cortés, pero aquí también estaba Ponce de León, que parte a Puerto Rico. Entonces, hay una expansión, y desde Santo Domingo y Cuba parten hacia la Florida. Entonces, esa expansión hacia el continente produce ese vaciado, y ya hacia 1530 la mitad de las villas blasonadas habían desaparecido. La mitad. Solamente quedaban unas cuantas, principalmente en la parte del este, entre San Juan, y se mantuvo solamente en el oeste Yaquimo, que sigue siendo un puerto importante, ¿verdad?, de la zona. Esta división territorial siguió menguando en los años siguientes, y prácticamente las únicas ciudades que se sostienen después de 1606, con la desaparición de la Yaguana, de Puerto Plata, de Montecristi y de San Juan, de Vallajá. Con esta desaparición, las villas y las ciudades se concentran en unas pocas. Eran Santo Domingo, La Vega, Santiago y Asua, que se convirtieron en el límite del territorio. Y hay que decir algo, había una amenaza de que si se cruzaba la línea, más allá de la línea de Asua, de la línea de Santiago, el despoblado de Santiago podía ser sujeto de que le cortaran la cabeza. Esa era la disposición. Entonces, el país se restringe y mantiene su estadio en la unidad territorial, en esta criterio de unidad territorial. Pero hacia el siglo XVIII hay un cambio, y existen entonces unas nuevas unidades territoriales que ya están integradas por unidades territoriales mayores, y estas a su vez por menores. Entonces se introduce el denominado partido. El partido era como una unidad territorial mayor, del cual dependían los cabildos que estaban en su territorio. Entonces, los partidos respondían a una característica de naturaleza económica y de naturaleza social. Por ejemplo, el partido de Santo Domingo, que abarcaba a San José de los Llanos, que no era San José de los Llanos de hoy, sino que incluía a lo que es hoy Guerra, que se llamaba los Llanos de Abajo. O sea, era una división territorial enorme. Baní, San Cristóbal, San Carlos, San Lorenzo de los Minas y San José de Távira.
En Santiago incluyó a Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, las Sierras de las Matas, Ámina y las Lagunetas. En La Vega eran las parroquias de Cotuí, que existió desde el descubrimiento de las minas, ¿verdad? Desde que se comenzaron a explotar hacia 1515-1516. Cotuí, Angelina, Bonao, Moca, Samaná y Sabana de la Mar. Recientemente también fundadas. En Azua se incluyó las parroquias de San Juan, Dramaguana, Neiva, Pánica, las Matas de Farfán, Las Caobas, Hinchas, San Miguel de la Atalaya y San Rafael. Estas últimas ciudades habían sido creadas entre 1684, cuando se creó Hincha, Bánica y Hincha, y 1776, cuando ya se terminó de instalar San Miguel de la Atalaya, el famoso varón de la Atalaya. Y luego está el partido del Seibo. Luego se agregó el partido de los Ingenios. Cuando se desarrolló la producción azucarera en la zona del río Nigua, que es hoy San Cristóbal. Entonces se agrega este partido de los Ingenios, pero luego también está el Seibo con Higüey, Vallaguana, Boyá y Monte Plata. Bien, pero resulta que la división territorial a partir de esta época comienza a experimentar cambios radicales. Y estos cambios tuvieron su origen precisamente en la inestabilidad territorial, en la inestabilidad política que siguió a 1795, para no entrar en detalles. Hay que recordar que a partir de esta fecha se le cede la parte del este a Francia, y en el 1795 comienza un modelo de división territorial, modelo que va cambiando según la necesidad política o según los gobiernos que se erigieron en el territorio nacional. Y podría utilizar la palabra, bueno, hay un estribillo de Duarte, que no sé si es de Duarte, no, si en la tarde fui francés, etc. Pega exactamente aquí. De Vázquez, perdón, no de Duarte, de Vázquez. Pero pega exactamente aquí, no, pero Duarte tiene una referencia también al color, que no tiene nada que ver, porque nosotros teníamos cambios totales, y eso también se reflejaba en la división territorial. Precisamente en el 1801 tuvimos dos divisiones territoriales en el mismo año. Dos, que la gente no encontraba cómo acoplarse. En primer lugar, cuando llegó Toussaint, inmediatamente implantó la división territorial existente en la zona del oeste y creó el departamento del sur, denominado de los Sama, con la ciudad de Santo Domingo como su centro, y en el norte el departamento del Cibao, que estuvo su asiento en la ciudad de Santiago. Vamos a notar un elemento importante, la palabra, la denominación departamento, que aparece por primera vez en la división territorial dominicana y que ya hoy aún existe, pero no es propio de la división política, sino de la división judicial. Ahora, los departamentos, el inicio del departamento, que fue usual durante un tiempo en nuestro territorio, y tiene su origen en 1801. Claro, es francés. Se implantó como francés, continuó con el mismo derrotero. Entonces, me voy a limitar solamente a lo que se estableció aquí. Repito, el de los Sama, que tenía la ciudad de Santo Domingo como centro, y el departamento del norte, que también se denominó departamento del Cibao, que tenía su asiento en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El de los Sama estaba integrado por Santo Domingo y Azua y el Seibo, las parroquias de Monteplata, Vallaguana, San Cristóbal, Higüey, Baní y San Juan. Es dudosa esta afirmación todavía, y me permito criticarla, porque en esta época aún no teníamos la existencia de parroquia de San Cristóbal, teníamos la ermita, pero por eso hay que revisar ciertas cosas con ciertos criterios. Pero en el mismo año, el 13 de julio de ese año, la constitución que dictó Toussaint cambió el modelo y precisamente creó
el departamento del norte, el departamento del Cibao, el departamento del sur, el departamento de los Sama y el departamento del oeste, y el departamento del Louverture. Esta ley dispuso que en cada parroquia existiría un ayuntamiento que estaría formado en la parroquia cabecera de distritos. Mira, interesante, aparece por primera vez distritos en el año 1801. Distrito se convirtió posteriormente, hasta hoy, en la base fundamental de la toponimia. Y allí los alcaldes tenían atribuciones para la administración de la justicia menor o de civil y policía. Aquí, a partir de esta división, se comienza a configurar algo que se concretó más adelante, que fue la inserción de los negros y los mulatos en la vida política. No participaban en los ayuntamientos, solamente podían ser miembros de los ayuntamientos en el territorio aquellos que tenían algún poder económico y que tenían una limpieza de sangre, o sea, que no tuviesen ni moros, ni negros, ni judíos, ni nada que se parezca en su sangre. Era una limpieza total. Si a nosotros no nos hacen una limpieza de sangre hoy para participar, no quemamos. Era todo un dilema pertenecer a los miembros de un cabildo antes de 1801. Carlos Leclerc, a su llegada en febrero de 1802, inmediatamente rompe con el modelo de Toussaint y con la constitución de Toussaint y vuelve a una nueva división territorial en el este, creando los departamentos de los Sama y los departamentos del Cibao, al igual como existían antes de la constitución de julio de 1801. Miren cómo en menos de un año asistimos a 3 divisiones territoriales. La que implantó Toussaint con su llegada, que era el modelo seguido en Haití, la que implantó luego con la constitución de 1801 y la que implantó Leclerc. La que implantó Leclerc precisamente permanece hasta 1809, que es cuando se produce la Reconquista. Y bajo este modelo entonces se va organizando el territorio. En el 1809, con la Reconquista, se asume de nuevo la división territorial existente antes de 1801. O sea, volvimos a la división de partidos y volvimos a la división de parroquias y de cabildos. El partido de la capital, ya se llamó Partido de la Capital, hacia 1809, que tenía la ciudad de Santo Domingo. Es un dato interesante. Observen, yo no he utilizado el término Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, sino Ciudad de Santo Domingo. Vamos a ver un poquito más adelante. No lo he utilizado el término. Porque Santo Domingo del Puerto. Sí, Santo Domingo del Puerto. Lo de Santo Domingo de Guzmán se introduce en el 61, cuando se modifica el nombre de la ciudad, que se llamó Ciudad Trujillo, ustedes todos lo saben. Y voy a explicar la razón por la cual se llamó Ciudad Trujillo. Eso no fue casual, fue parte de un esquema político y social que fue bastante abarcador hasta hoy, con otros nombres. Vamos a ver. Entre 1809 y 1821, esta división del Partido de la Capital, Partido del Este, con su cabecera en la villa de Santa Cruz del Seibo, el Partido del Norte, miren cómo cambian las denominaciones, aunque siguió llamándose la base, que era partido, y otro partido del nombre que tenía a La Vega. Es interesante este elemento, porque, como vamos a ver más adelante, aquí ya aparece La Vega como una importantización territorial, que no la tenía hasta ese momento todavía, pero ya aparece en el 1809 como una importantización territorial al crear allí el segundo partido del norte, que tenía a La Vega como eje. Voy a explicar más adelante las conexiones. Y luego el partido del sur, que tenía la cabecera en Compostela de Azua. Esta división territorial se mantuvo hasta 1822, sin variaciones, con creaciones de nuevas parroquias y algunas otras que se fueron diluyendo, pero la unidad territorial macro, como estamos hablando de su proceso histórico, se mantuvo aquí. Ahora, hay algunos elementos que quiero ir poniendo un tope: la unidad departamento, la unidad distrito y la vega. Vamos a ver eso que sucedió más adelante. En el 1822, con la llegada de los haitianos, se introduce una nueva división, acorde
con la división que tenían los haitianos, que eran precisamente los departamentos. Se creó el departamento del sur, que tenía cabecera a Los Cayos, el del oeste, que tenía Puerto Príncipe, el de Artimonito, que tenía Conaíbes, el del Cibao, que tenía Santiago, y el del sureste, Osama, que tenía Santo Domingo. O sea, se asume la misma división territorial que tenía Toussaint, que introdujo Leclerc y que existió hasta 1809. O sea, volvimos a una nueva división territorial departamental. Durante la presencia haitiana o dominación haitiana, como algunos le llaman, utilizo las nomenclaturas variables, nosotros asistimos a una unidad territorial que hoy pervive en la actualidad y que nosotros consideramos que es la división territorial de democracia perfecta, que es la sección. ¿Por qué democracia perfecta? Porque es la única división territorial en que el gobierno se hace cara a cara. O sea, ahí las cosas se hacen entre el alcalde y la persona. Vive ahí y está resolviendo los problemas. La sección comunidad territorial se introdujo en 1826 y precisamente fue parte del Código Rural, el cual estableció así que las comunes que los municipios pasaron a ser comunes iban a estar divididas en secciones, y estas secciones a su vez estaban dirigidas por un militar. Las secciones estaban enfocadas a una administración agrícola originalmente, igual que ahora más básicamente, a una administración agrícola. Hacia 1844, para ir avanzando un poquito, ya estamos en la República Dominicana. Para 1844, inmediatamente, el mismo 16 de enero, nosotros implantamos nuestra propia división territorial. En el manifiesto del 16 de enero, asistimos a la creación, precisamente asumiendo el término departamento, de 4 departamentos. 4 departamentos. El departamento de Santo Domingo, el de Santiago, el de Azua y el del Ceibo. Eran 4 originalmente. Y estos departamentos respondían a un criterio exclusivo de administración local. Estos departamentos estaban enfocados en que en su territorio se pudiesen elegir los representantes de la constituyente y además para la distribución, diríamos, del poder. Estos departamentos que acabo de mencionar fueron los consignados en la Constitución de 1844, pero con el nombre de provincia. Aquí se agrega La Vega. Aquí voy a conectar. Había dicho que hacia 1809 La Vega asume una importantización política, y esa importantización política se retoma en 1844 con la Constitución del 6 de noviembre hasta hoy. La Vega es una de las provincias primigenias de nuestro territorio, al igual que Santiago, Azua, La Vega y el Ceibo. La denominación provincia aparece por primera vez en el territorio dominicano y se ha quedado con nosotros. En la Constitución. La denominación provincia aparece en la Constitución de 1844 y siguió el modelo de la Constitución de Cádiz de 1812, que creó las provincias, ¿verdad?, denominando provincias a los territorios del ultramar. Esta denominación pues tenía la tendencia a evitar, ¿verdad?, el criterio de colonialidad que existía en América, y además tenía la intención de crear un escenario de representación para las decisiones que se podían tomar. Hay que recordar que toda América participó en la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, ¿verdad?, como se le conoció. Entonces, la introducción del término provincia no se quedó pacífica. Entonces, a partir de 1844 asistimos a un híbrido de división territorial, porque en este año, 1844, al mismo tiempo que se crea la provincia, cuya nomenclatura era española, se introduce una división inferior siguiendo la división que existía para denominar a los municipios, que era la común. La común era de origen francés, copiada por Haití. Entonces nosotros la recibimos directamente de la división territorial haitiana, tanto de la Constitución de 1816 como de la Constitución de 1843, y segregada en la ley, en el Código Rural de 1826. Esta
este modelo de la utilización de la común como una base de división territorial no ha variado y duró, para sorpresa nuestra, 111 años vigente en el territorio nacional. Ya hoy no se llaman comunes, se llaman municipios, pero fue en la Constitución, una ley de 1855, cuando se decidió cambiar a todos las comunes por municipios. Y no fue pacífico tampoco. El criterio del cambio de común a municipio tuvo una connotación hispanista impulsado por el criterio de Trujillo, ¿verdad? De la dominicanización de la República Dominicana, que fue todo un modelo, tanto fronterizo como toponímico. Vamos a ver si puedo ir explicándolo en el camino. La división territorial así vista comienza su derrotero. En el año 1845 se agrega un elemento nuevo a la división territorial, que fue el puesto militar. El puesto militar se pensó como una unidad territorial enfocada en sitios específicos que permitieran ciertos niveles de defensa, tanto puertos marítimos como zonas de paso, que también se llaman puertos, están en la montaña, por el puerto escondido, profesor. Puerto escondido porque en el español antiguo es el paso entre montañas. El paso entre montañas. Entonces, esos pasos entre montañas tenían que tener puestos militares. Entonces, esos puestos militares se crearon muy pocos. Barahona, en 1845, se creó como puesto militar, y Jarabacoa, que era un sitio de cruce también. Los soldados del Cibao al sur. Era por Jarabacoa. Pero no es casual la división territorial. Hay otro puerto, Sí, El puerto de Paso Guayaquil. del Río. Es correcto. pero no fue puesto militar. No fue el puesto militar, sino, digan, Y coincidían con el llamado paso de los indios, esos pasos. sí, algunos sí. Eran que eran los conocidos, sí, de las montañas, sí. Bueno, en el sur, los pasos que se crearon no fueron de los indios, fueron de los cimarrones, que se intercomunicaban entre la costa, principalmente la costa de lo que es hoy Enriquillo, y la zona de los lagos. Habían tomado lo de la indígena. Los caminos de los indígenas, que Sí. nosotros se llamamos Camino Real. Camilo Real. Gracias por las acotaciones. Bueno, podemos continuar. Miren que hoy no aparece la sección. Sin embargo, en el 1847 ya se introduce la sección para siempre, hasta hoy. Fue por un reglamento, no fue por ley, de Santana, tratando de organizar este hermoso caos que siguió a 1844. Teníamos un caos, señores, literalmente. Hay que leer. Este hermoso caos en el que para poder subsistir teníamos que agarrarnos de la ley haitiana, inventar unos reglamentos en lo que nos estabilizábamos. En este hermoso caos, Santana entonces introduce este reglamento que organizó la sección, y la sección precisamente fue asumida como parte de la división territorial en 1854. Ya se estabiliza definitivamente. Entonces asistimos a provincias, comunes, puestos militares y secciones. No existía la denominación paraje, no lo conocíamos, ni tampoco había aparecido la denominación cantón, que vamos a ver ahora cómo forma parte de la división territorial. ¿Qué ocurre? Hacia 1855, 1854, como les explicaba, la ley 355 introduce legalmente la división en sección. Y en el 1858, en la Constitución de Moca, volvimos al departamento. Hay que recordar que esta Constitución no se aplicó, sino que inmediatamente se generó la guerra. Tuvo vigencia un poco en el norte, pero en el sur no, y Santana la dejó sin efecto. Y volvimos a la Constitución de diciembre de 1854, la cual tenía la división anterior que yo acabo de explicar. En el 1858, de todas maneras, voy a mencionarlo, se dividió el territorio en Ceibo, Sama y Cibao, y a su vez estos se dividieron en provincias, los departamentos Ceibo, Sama y Cibao, y a su vez estos se dividieron en provincias
y comunes. Volvimos al término común. Hasta ahora, la historia de la división territorial nos indica, estudiándola detenidamente, que la creación de los municipios, de las provincias y demás, respondían a un criterio de organización territorial y poblacional. No tenían otra connotación. Sin embargo, después de 1861 ya comenzamos a dar visos de cambio de otra naturaleza. Precisamente, en 1865 se introduce una nueva unidad territorial que se llamó Distrito Marítimo. El Distrito Marítimo fue concebido con el objetivo de dotar de categoría política a unidades territoriales cuyas condiciones económicas le permitían una negociación directa con el mar. Por eso, los distritos que se crearon, todos fueron, ¿verdad?, con una comunicación portuaria. El primero que se creó fue Samaná, que devino, según algunos historiadores, de la importantización que le dieron los españoles después de 1861, que precisamente también comenzaron a denominar el distrito. Se introduce el distrito en esta fecha y es para quedarse. Miren cómo se había utilizado ya en 1801 y se retoma en 1865 con la presencia ya de la designación de Samaná como distrito, pero conjuntamente con Samaná se dirigió Puerto Plata, Montecristi, San Pedro de Macorís. Sin embargo, estos distritos que tenían las características de crear un gobierno local propio que administrara, ¿verdad?, que ayudara a administrar los puertos sin necesidad de tener una lejanía de las cabeceras de estas provincias, estos distritos respondían a un interés económico ya diferente a lo anterior, que respondía a un interés de organización poblacional. Y hasta este momento, los distritos eran creados en razón de su potencial económico y en razón de que ellos podían sostener la economía, la podían sostener. A partir de 1881 asistimos a un cambio, porque se creó el Distrito Marítimo de Barahona. El Distrito Marítimo de Barahona se creó por decreto. Precisamente existía el criterio era por obligación, que las provincias tenían que crearse por ley, pero los distritos no. Los distritos podían crearse por decreto, por la razón de que respondía al interés económico de su creación. El distrito de Barahona no se creó porque Barahona era desarrollada o tenía la necesidad, ¿verdad?, de una economía fuerte, sino para desarrollarla. Fue una reacción a contrario. Y Barahona tuvo la particularidad de que, a diferencia de otros distritos, le dieron al Ayuntamiento de Barahona la administración hasta de los fondos que entraran por el puerto y por la frontera, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del sur. La creación del Distrito de Barahona es, sin lugar a dudas, a partir de las documentaciones que hemos podido ver, una de las unidades territoriales creadas con mayores dificultades. ¿Por qué? Porque se comenzó a gestionarse en 1879 y durante esas 2 veces el Congreso la rechazó por su falta de desarrollo económico. Pero fue Meriño quien la creó para poder impulsar la economía en la región. Y ahí tenemos a Barahona. En el devenir que explico, hacia 1874 aparece una nueva unidad territorial, que es el cantón. Y un año después, en 1875, la Constitución hace desaparecer el puesto militar. Entonces, todos los puestos militares fueron denominados cantones. Ahora bien, entre 1865 y 1907, la República Dominicana, prácticamente como sucede hoy en día, navegó en 2 aguas. Por un lado, teníamos las provincias y las comunes, y por el otro teníamos los distritos y los cantones. Y resulta que las provincias y los distritos
tenían las mismas atribuciones, y los cantones y las comunes también. O sea, teníamos 4 unidades territoriales diferentes con las mismas atribuciones. Es algo como ocurre hoy entre los municipios y los distritos municipales. La Constitución de 1907 resolvió ese problema y suprimió los distritos y los cantones, convirtiendo en municipios, en comunes, a todos los cantones, y en provincias a todos los distritos. Es el distrito marítimo. Marítimo, sí, para borrar un poquito la palabra. Sí, para ahorrarme la palabra. Distrito marítimo, o sea, entre 1865 y 1907 que se crearon estos distritos. En este derrotero hubo un distrito que se caracterizó por otra particularidad y que respondió a intereses particulares, y fue el Distrito Pacificador, creado en el 1895, cuyo nombre respondía a Lilis, que le dijeron el pacificador, y era basado en los intereses de él mismo y también de la gente de San Francisco de Macorís. El Distrito Pacificador es hoy la provincia de Duarte. Qué paradójico. Lilis fue un dictador y su nombre, o sea, ¿cómo se llama? Su identificación permaneció hasta 1925, hasta que alguien se acordó de que eso ahí se llamaba pacificador y le pusieron la suerte, la provincia de Duarte, en el 1925. Sí, así fue. La provincia de Duarte sí, el nombre. Pero se creó en el 1895 con pacificador, pero recién ahí sucedió como con San Rafael, que nadie se acordó que San Rafael fue creado y San Rafael era en honor a el onomástico de Trujillo. ¿Y hasta qué año permaneció el nombre de San Rafael, aún con la destructurización? Hasta 1972. San Rafael, que le cambian el nombre por la estrelleta y luego por Elías Piña. Entonces, así es lo accidentado de nuestra división territorial. Miren cómo hasta ahora nosotros nos hemos desarrollado en una división territorial en particular. Tenemos entonces la presencia de provincias, comunes, secciones, y ya aparecen los parajes. Los parajes aparecieron en la Ley de División Territorial de 1855 y se concretan en algunas modificaciones después de 1880. Pero los parajes no tenían ningún criterio, ninguna denominación. No aparecía el distrito municipal, no existía. En el 1907, repito, tenemos las provincias, comunes, secciones y parajes. En el 1913 se introduce el distrito municipal. El distrito municipal vino a resolver un problema de administración, puesto que en algunos lugares lejanos no podía llegar con cierta facilidad a la administración local, y lo que se hizo fue que se creó en ese distrito, en ese espacio se crearon en todos los lugares que hubiesen 25 o más casas, se iban a instituir un distrito. Ese distrito iba a ser creado por el municipio, no es como ahora que es por ley, por el municipio, y su gobierno iba a ser designado por la sala capitular. Eso permaneció hasta 2007, cuando la ley 176/07 lo suprimió, y entonces hoy los miembros del distrito municipal son elegidos por voto directo. Estemos de acuerdo o no, es así. Pero desde 1913 hasta el 2007 eran elegidos por la sala capitular. Ahora bien, el distrito municipal, que durante todo este tiempo fue elegido era designado por el ayuntamiento, pasó a la obligatoriedad de ser designado por ley en la ley del 1939 de división territorial. Perdónenme, pero la memoria a veces falla, no me acuerdo del número. Pero la ley de división territorial, que fue la primera ley formal de división territorial de 1939, obligó a que los distritos sean creados por ley. Esto se debió a un control que quiso ya tener Trujillo para la creación de estos modelos de distritos municipales. Hacia 1930, la
la toponimia y la división territorial comienza a dar un cambio radical. Porque el escenario de naturaleza poblacional que implicaba que era el móvil para la creación de los distritos, para la creación de las provincias y distritos, cambia a un móvil de naturaleza política y de naturaleza de control del régimen. Y es así que la política de Trujillo se decanta por crear escenarios hacia la frontera. O sea, la división territorial ya no se asume como una situación de control poblacional, sino de control político, de control social, de ramificación o de conexión de supremacía entre la dictadura y el país. Y vamos a ver lo que ocurre. Precisamente en el año 1932 se crea la provincia de San Cristóbal. Usted dirá, ¿la provincia de San Cristóbal? Sí. Lo que pasa es que cuando se sometió a la ley, era con el nombre de provincia de San Cristóbal, pero los legisladores decidieron que se llamase provincia Trujillo. En ese mismo, la provincia de Trujillo abarcaba toda San Cristóbal y lo que es hoy Monte Plata, Vallaguana, le daba la vuelta al distrito. 4 puntos para el distrito. Sí, sin embargo, en el 38 se creó la provincia Monseñor Meriño, que le suprimió lo que es Monte Plata y Vallaguana, aunque se suprimió 6 años después, en el 44, y volvió San Cristóbal a tener este poderío territorial enorme. Esto no fue casual, esto respondía a criterios también que tenían que ver con posesión de tierra, con pago de impuestos. Lo mismo sucedió en Barahona, cuando se instaló la mina de sal, que le quitaron a Salinas, a Duvergé, y se la dieron a Cabral para un tema de control en el 1943. Lo que quiere decir que la toponimia pasó a ser un instrumento de control político y de transmisión de trujillismo. Sería un fenómeno interesante que hoy lo vemos y no lo pensamos, pero se creó el Distrito Nacional. El Distrito Nacional no existía. Era la provincia de Santo Domingo y tenía un criterio de igualdad con las demás provincias. Lo que existía era la ciudad de Santo Domingo, capital de la República. Sin embargo, después de 1931, tal como dice Andrés L. Mateo, se creó la ciudad como un ejemplo de desarrollo y evolución del país a partir de la reconstrucción del ciclón, y la necesidad de impulsarla como una supremacía territorial se dio en este fenómeno. Ya en el 1934 se le coloca por sobre todas las provincias con el nombre de Distrito Nacional. Y lo tenemos hoy, lo vemos pacífico, pero eso no fue pacífico. Eso fue creado así. O sea, un escenario político para impulsar escenario de dominación del trujillismo. En este espacio, voy a tomarme un poquito aquí. Después de esto, como yo explicaba, apareció el Distrito Nacional y en el 1955 desaparece la común para dar pie al municipio. La creación de provincias en el país no ha sido pacífica, ni ha sido motivada exclusivamente por esta administración de la población y de los recursos, sino que ha respondido a esta etapa a intereses políticos, a intereses de gobiernos, a motivaciones políticas y a naturaleza administrativa. Y vamos a ver hasta dónde hemos llegado. En los años siguientes, durante la dictadura de Trujillo, nosotros asistimos a un escenario tremendo de creación de unidades territoriales. Entre 1932 y 1961 se crearon 14 provincias y solamente había 11. 14 se crearon. En el 1932, como yo dije, se creó la provincia de San Cristóbal. En el 1942, Bauru, San Rafael, que se le Piña. En el 43, Bauru. En el 44, se suprimió la provincia de Meriño y se creó la provincia José Trujillo Valdés, que es hoy la provincia de Peravia. En el 49, se creó la provincia Independencia, que originalmente se llamaba provincia Jimaní, luego provincia Nueva Era, hasta que se le cambió por Independencia. En el 52 se creó la provincia Salcedo, que hoy es la provincia Hermanas Mirabal.
Por cierto, aducimos a un error al pensar que esa provincia se llamaba Salcedo en honor a Pepillo. No era Pepillo, era a Tito Salcedo. Incluso en la promoción que se le dio a la provincia en esos años, se decía que era en honor a Pepillo y no era en honor a Pepillo. Sánchez Ramírez se creó también en 1952. En el 57 se creó Pedernales, en el 58 Valverde, en el 48 se creó Santiago Rodríguez y luego María Trinidad Sánchez también se creó en el 58, se denominaba originalmente Julia Molina. Ya en el 61, en enero de ese año, se creó la Altagracia, pero la particularidad era que la provincia de la Altagracia tenía como cabecera a La Romana. Entonces, posteriormente, un año después, se creó la provincia de La Romana y la cabecera de la provincia de la Altagracia pasó a ser donde está hoy. Tuvo como norte promover la creación de la basílica y eso, y las promociones de todo este escenario. Nada que ver con turismo. Lo de turismo tiene que ver con el Instituto Municipal de Punta Cana, creado por ahí como por 2006, con un objetivo precisamente de crear un escenario toponímico. Entre 1961 y 1983 prácticamente se detuvo la creación de provincias, prácticamente no se detuvo. Y en el 83 se creó la provincia Monseñor Noel y la provincia Atumayo. La provincia Monseñor Noel para mí es encantadora en lo que es al desarrollo de identidad toponímica. La provincia Monseñor Noel, mejor dicho, el municipio Monseñor Noel, le cambiaron el nombre en el 38 por ahí, de Bonao a Monseñor Noel. Crearon el municipio Monseñor Noel. Lograron en el 58 que le cambiaran al nombre al municipio de Monseñor Noel, al nombre de la ciudad de Monseñor Noel a Bonao, y en el 2006 le cambiaron el nombre al municipio a Bonao. Fue una lucha de casi 60 años hasta lograr una restitución toponímica. O sea, en la historia de la toponimia, Bonao como que resalta por esa defensa toponímica, que lamentablemente no asistimos a verla en lugares como Cabral, de donde soy, que se llamaba Rincón, aunque yo le sigo llamando Rincón, Duvergé, que se llamaba Las Damas, Sabana Grande del Espíritu Santo, que lamentablemente olvidamos ese nombre, aunque está bien restituido con el nombre de Villa Mella. Originalmente no se llamaba Villa Mella, era el nombre de Mella solamente, Mella nada más. Lo de Villa se lo pusieron después. Y así asistimos a Guerra, los Llanos de Abajo, y la victoria de los Ama, que es hoy la victoria que desapareció el acompañamiento de los Ama. Hay algunos nombres que son interesantes, como San Lorenzo de los Negros Minas, que ha desaparecido, o otro nombre como es San Cristóbal de los Naranjos, que es el último reducto de Cimarrones del Sur, que el nombre también se llama solamente Los Naranjos, está disminuido. Bien. Sí, Los Naranjos Dorados. Enriquillo, voy a hablar un poquito de toponimia ahora antes de terminar, si me lo permite. Si no me están cansados, pues ya terminamos. Resulta que después del año 1983 hicimos como un freno en la creación de provincias, pero saltamos y entre el 2000 y el 2001 creamos a la provincia de Santo Domingo y a San José de Ocoa. Un tema de reminiscencia. Lo interesante aquí es que las provincias hasta hoy han respondido a criterios homogéneos que se basan para su creación en características económicas comunes y en identidad. Tienen como una identidad común, unas características de habla, de comportamiento social, o no sé si se produce después o antes. Sé que en los municipios sí se produce antes, en las provincias no lo sé. Hay intentos de crear la provincia Matías Ramón Mella. Desde el 2005 se está intentando y no se ha podido hacer. Ese es hasta ahora el único monumento que se quiere crear. A las matas también, pero ese no se ha presentado como proyecto. El otro sí. Quien lo impulsa desde esa época es Tonti Rutinero. Sí, así es. Su propia provincia. Bien, la división territorial dominicana, podemos decir que entre 1844 y 1944 fue
diríamos, respondió al modelo de desarrollo poblacional, respondió a su propio crecimiento poblacional. No tengo los datos estadísticos con precisión para señalarlo, pero entre 1844 y 1944 asistimos a un crecimiento de unos 200% de la población, un poco más tal vez. Sin embargo, las nuevas creaciones de división territorial fueron creándose según ese modelo. Todo cambió a partir de 1944 y lo peor sucedió después de 1997. Les voy a dar algunos datos estadísticos y para pasar a unos modelos toponímicos. Entre 1944 y 1997 se crearon unos 92 distritos municipales. Entre el 44 y el 97, 92 distritos municipales. Todos respondieron a los criterios primero de Trujillo y luego del gobierno de Balaguer de impulsar unidades territoriales. Eso no se dio con mucha frecuencia en los gobiernos de Leonel Fernández, el gobierno de Balaguer entre el 96 y entre el 86 y el 96 y entre el 78, que fue el gobierno del PRD, con excepción de la creación de las dos provincias mencionadas. Pero oigan, qué sorpresa, entre el 98 y el 2004, solo en 6 años, se crearon 93 distritos municipales. Solo en 6 años. ¿Cuál fue la motivación para la creación de los distritos municipales? La economía. El criterio de asumir una administración local basada en recursos económicos impulsó, ¿verdad?, esta atomización. Antes de 1997 los distritos municipales no recibían recursos, pero después de ese año comenzaron a darle primero 125.000 y hoy se le da hasta 10, 15, 20, hasta 50 millones de pesos en el caso de algunos cuya población es bastante numerosa. Pero desde 2004 a 2022 se frenaron los distritos y solamente se han creado 17 para sumar 231. Hay algunos de estos distritos que llegan a 1.000 habitantes en Bolívar y municipios que no llegan ni siquiera a 13.000, como el caso de Mella en la provincia. Y que para probar se tomaban población a parajes y secciones, siendo una Sí, que es un caos, si usted lo sabe. Un caos enorme. Exacto. Entonces, asistimos a una atomización que ha fragmentado el territorio picadillo y el cual ha tornado la administración local en un elemento contrario a lo que se pretendía. Los recursos no llegan tan fluidos porque se disuelven en la propia administración local y bueno, están ahí. En los municipios pasó igual. Entre 1944 y 1997 se crearon 45 municipios y solo en 6 años se creó la mitad, se crearon 22. Es un camino que siguió bastante amplio, pero entre el 2004 y el 2022 solo van 8 y creo que hasta ahora no hay propuestas. Estos efectos de atomización municipal es indudable que han sido desastrosos y han frenado en algunos lugares mejores administraciones de recursos. Como hemos visto, la administración o la historia de la división territorial dominicana es muy dinámica y lo vemos como unas nomenclaturas y no tiene nada de estática. Responde a esa necesidad y a ese criterio político de cada gobierno de turno y según la necesidad. Vimos, en resumen, cómo el propio Lili creó una provincia, ¿verdad?, con su nombre. Luego Trujillo. Sí. ¿Tú revisaste la ley 5220? Claro que sí. Está aquí completa en este libro. Que ahí especifica cómo son creadas las leyes del número de población. No, la ley 19607 es la que establece esa clasificación. La 5220 también, que fue la que se utilizó. Sí, mira por qué. A menos que no haya sido modificada, pero hasta 1959, esa ley, para poder crear los batalles, darle el nombre de los batalles a los asentamientos azucareros, crearon esa ley. Esa división territorial tenía mucho que ver con la cantidad de población que tenían los distritos municipales y los municipios. Por lo tanto, los batalles eran considerados aldeas porque eran de personas no estacionarias. Entonces,
Hay una ley previa al 59 que transformó los batalles en secciones. Una ley que lo transformó. Y también posterior, los asentamientos agrarios los transformó en secciones y en municipal. Y previo a la ley del 59, hubo una del 56 que también tenía esa tendencia. Pero la ley que establece los criterios y los parámetros para la creación del municipio fue la del 2007, que tampoco se cumple, porque hay criterios legislativos. Pero en fin, la división territorial dominicana y su historia, ustedes han podido ver, es dinámica, responde a cada necesidad y a los criterios políticos de cada quien. Lo mismo pasa con la toponimia. La toponimia, los cambios de nombre de los pueblos, es el resultado de cada etapa. Los primeros cambios de nombre que iniciaron en el 84 respondieron a un criterio indigenista, seguido por un criterio de resaltar los elementos que tienen que ver con el patriotismo, en ese momento de construcción patriótica, que trajo de la mano la instauración de los padres de la patria, un impulso de la estatuaria, de la monumentaria, hacia ellos y elegir quiénes eran. Fue en esta etapa que se desarrollaron las grandes discusiones entre si eras Duarte, Sánchez, Santana, Perón, etcétera, los padres de la patria, y siguió un modelo hasta Trujillo, en el que Trujillo implantó un modelo toponímico basado, también en división territorial, basado en exaltar su propia figura como régimen y de su familia, y como yo explicaba desde el punto de vista de lo que es la división, un tema de naturaleza política frente a Haití. Por eso se cambian entre 43 y 58, 243 nombres, como dice la ley de carácter, que era de origen castizo, para no utilizar un término, ¿verdad? Así mismo lo dice la ley, nombres castizos, y que no respondían a la realidad dominicana. Algunos se salvaron, que hoy son muy mencionados, como los que están instalando en Puerto, en Pedernales. No, el nombre. Sí, ya. Trujillo era Oviedo. Era Oviedo. Sabana Sansón y la que está al lado. Cristaloyé, Trujillo se salvó de ese corte que hizo Trujillo en esa época. Uno de los pocos que se salvó. Trujillo. Bueno, señores, entonces, como podemos ver, en definitiva, la división territorial, esa historia rica que nos permite a nosotros comprender de dónde venimos, de dónde viene el municipio. Es una reminiscencia española, cambiado por el tema de la dominicanización que se dirigió durante Trujillo en 1955. La aparición de la provincia, que aparece en 1844 hasta hoy, que tuvo como base a la Constitución de Cádiz. En definitiva, nosotros tenemos una división territorial dinámica, a diferencia de otros países, que es bastante estática y ha cambiado en el decurso de los años. No duden que de pronto también cambiará. Muchas gracias y espero no haberlo cansado en esta larga. Espero haberle aportado algo a su ya vasto conocimiento. Claro, pero yo quiero hacer dos precisiones que fortalecen su planteamiento. Creo que puede sentarse, ¿verdad? Primero, ese poblamiento que se da en los siglos XVII y XVIII. Primero XVII, por los esclavos que salen huyendo de Haití y con ellos se fundan esos pueblos alrededor de la ciudad, como Sabana Grande, del Espíritu Santo y todo eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el siglo, fundamentalmente, San Carlos a finales del siglo XVII y todos los otros en el siglo XVIII, por los canarios, que son poco estudiados, que fueron los que poblaron de blanco esta isla o este país al irse para el continente, y que dan el mayor aporte étnico blancoide a la población dominicana. Eso se ha descuidado y no hay estudios profundos al respecto. Esa previsión. Y otra es que además
de ser una decisión económica la multiplicación de los distritos municipales, y un problema de carácter de geografía política muy importante, porque mientras más distritos hay, más diputados, más empleados de la burocracia del Estado, y esto ha sido maldito, porque el presupuesto del Estado se va en el pago de burocracia y no hay fondo para el desarrollo regional del país. Y finalmente, decirte que este tema es apasionante y en el instituto estoy en un proyecto a 3 años haciendo el origen y la evolución de los nombres geográficos del país. Van a ser 3 regiones y 3 grandes volúmenes, aportando a este estudio interesantísimo. Bueno, yo aportamos ahí algo. Claro que sí. Gracias. ¿Hay una pregunta, maestro? Yo, si me permite, quiero establecer varias pautas en el marco de lo que usted expresó. En el ámbito económico, se llevó a cabo a partir del año 1998, porque Leonel Fernández tomó como punto de referencia algo que se llevó a cabo en Chile, en un modelo concesional, por Eduardo Frei Ruiz Tagle, que utilizó este tipo de mecanismos para hacer de que Chile creciera de una manera exponencial. Ahora, la pauta que usted utilizó para el año 2007, lo que acontece fue que eso fue el cierre para lo que era el Producto Interno Bruto Acumulativo, que llevó a 66.1 por encima de Chile, que era 53.2. En el ámbito de San Cristóbal, que usted dice que era en 1932, lo que acontece fue que en ese momento fue el clímax que se llevó a cabo, y Mario Fermín Cabral se lo había propuesto a Trujillo. Y ya en el 55, cuando se llevó a cabo la Feria Internacional o la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, se le da ya una consolidación a esa pauta. Y en lo referente que usted dijo de Salcedo, que muchas personas se lo adjudican a Pepillo Salcedo, que falleció el 10 de octubre de 1864, lo que acontece fue que 3 días antes se hizo algo, pero no tuvo lo que fue un peso y un ahínco a nivel histórico. Gracias. Bueno, creo que terminamos. ¿Una pregunta o algo breve? Son sencilla, Sí. para ver, diga la fecha de cuándo se hizo el cambio de nombre de Laguna Rincón a Laguna Cabral, 1900, 4 de mayo de 1900. y Trujillo a Oviedo, 1943. y eso de Lago Enriquillo, ¿cuándo aparece? Lago Enriquillo es colonial. Sí. No, eso es Sí, pertenece al agua, y después... El lago Enriquillo no tiene nada que ver con Puerto Rico. No. No, el lago Enriquillo se le debe a Sancho Valverde. 1700. 1700 aparece. 1780. No tiene nada que ver con Puerto Rico. No. No. Sí. Es posterior, pero muy posterior a la. Otro de la provincia de Espaillat también aparece. Sí, Espaillat fue creada en 1886. Sí, Espaillat fue una de esas provincias impulsadas precisamente por su desarrollo económico. Hay que decirlo, si me permite hacer una palabra más. Los ferrocarriles que se instauraron en 1886 y 1897 fueron motor de la creación de muchas de estas unidades territoriales. Puedo mencionarte lo que es hoy Villa Bisonó, o Bisonó, que nadie le ha podido quitar Navarrete, pero que se llama Bisonó desde 1928. No es desde ahora, desde 1928. Se llama Bisonó. Crece con el ferrocarril, surge con el ferrocarril. Pero otros pueblos, por ejemplo, Villarriba, es el resultado de la evolución económica de Gregorio Rivas, porque ahí tenía el asiento de acopio de tabaco, de venta, cuando él tenía el negocio de transporte de lanchones entre Villarriba, San Francisco de Macorís y la desembocadura. Así es. Sí. Así es. Ese pueblo se llamaba, Dios mío, se me olvidó ahora. Arenoso. Atracadero Yaque. Sí, pero tenía otro nombre por ahí que era. Villarriba. Sí. Atracadero Yuna. Del Yuna, algo así. Arenoso. Después llegó a tener varios nombres. Y surgió un pueblo que era una aldea de pescadores. Las Cañitas. Correcto. Sánchez, que fue el resultado del ferrocarril, que dice el maestro. Sí. Entonces, la economía ha sido determinante para subir en estos pueblos. Y conocerlas
Y es conocer también la dinámica histórica y la dinámica política y económica de nuestra República Dominicana. Ya. Piti True le cambiaron el nombre en 1984, fue el primero. El primer cambio de nombre que asistimos legal, porque previo a él estuvo Guerra, pero Guerra no fue legal, yo no lo pude encontrar. Aparentemente fue una decisión administrativa del Ayuntamiento de Santo Domingo. ¿Tiene que ver con apellido? No con Guerra, El tiene que ver con apellido. San Ignacio Dígame. Para la época del gobierno de Trujillo, oía que se le decía primitivo a ese pueblo. No, yo le digo Petitrudo todavía. Señores, muchas gracias, un placer para mí. Ya para despedir, primero agradecer la presencia de todos y favor de seguir las redes sociales de este museo. Museo de Historia y Geografía RD en Instagram, para que puedan estar pendientes de todas las actividades que vamos a seguir desarrollando. Muchísimas gracias.